Amados, muy buenos días. Benditos sean cada uno de ustedes a este culto virtual en vivo que indudablemente nos va a dar entendimiento, sobre todo en el tiempo que estamos. También usted sea bendecido, hermano amado, ahí amigo en el canal del ministerio que hoy se dispone ser bendecido por nuestro Padre Celestial también. Bien, hermanos, hay hoy 22 de junio, hay acontecimientos que nos invitan a mucho reflexión, entendimiento. Pero quiero decirle a cada uno de ustedes, miembros de las casas de restauración, a ustedes también ahí, hermanos y amigos en el canal del ministerio, que la gracia de Dios está desde Israel a nosotros también. Y la gracia tiene que ver con misericordia de Dios, tiene que ver con el favor de Dios, tiene que ver con la bondad de Dios. Esto nos invita a un llamado. Es un llamado que va a estar en estos 5 años cada vez más intenso. Es un llamado de volvernos a Dios con todo nuestro corazón y con arrepentimiento sincero. Ese es el fruto de, de la gracia de Dios cuando uno se dispone. Y este es un llamado que Dios ya está haciendo en su pueblo, ahí en los hijos de Israel, y como consecuencia también nos alcanza. Es un llamado a la iglesia. Aquí en la congregación, eso lo tenemos claro cada día, pero usted también ahí, hermano, amigo del canal, ese es el llamado a la iglesia y también a toda la humanidad, especialmente a la de Occidente. Es ese llamado. Y hoy vamos a ver el por qué. Le animo a que tengan un bolígrafo, un cuadernillo y que sobre todo sus sentidos de aprendizaje estén muy concentrados y muy activos. Sé, hermanos amados, que los temas personales, los acontecimientos de noticias, nos puede de alguna manera causar alguna impresión. A mí me causa impresión, pero ¿sabe qué, hermano amado? La paz de nuestro amado Padre Celestial es lo que siempre oro por mi vida, por mi hogar y por cada miembro de la congregación que pastoreo y también a usted, hermano, ahí en el canal del ministerio, reciba la paz de Dios. Hoy tenemos un tema, estaba programado porque lo anticipé a la congregación que íbamos a tratar un tema sobre el Día del Padre, sobre todo un tema, cuál es el poder de la enseñanza en un hogar. Pero esperemos que el Señor nos dé ese momento, porque no siempre debe ser dado a enseñar un día del Padre, sino creo que nosotros somos padres todos los días, los 7 días de la semana, los 12 meses del año. Por lo tanto, esperemos el momento, sino que el acontecimiento que comenzó este viernes 13 de junio fue una continuación de una guerra que
está en el Medio Oriente. Hoy quiero enseñar este tema. ¿Cuál es el momento de Israel hoy y cuál es su efecto en la iglesia y en las naciones? Como les dije, este viernes 13 de junio comenzó la continuación de una guerra de Irán en contra de Israel. Pero este viernes 13 ya lo hizo directamente. Ya no a través de sus grupos terroristas, Hamas, Hezbollah y los hutíes que están por Yemen. En la fiesta de la Pascua del año 2023, Hamas y Hezbollah, fíjese usted, ellos tienen una artesanía de unos cohetes y lanzaron decenas de cohetes en plena fiesta de la Pascua del año 2023. Pero esto se acentuó más el 7 de octubre del 2024, que fue toda una noticia internacional, que después de muchísimos años, y era el Shabbat allá en Israel, ingresó a territorio de Israel el grupo terrorista Hamas, que es uno de los brazos terroristas de Irán, que como sabemos es GOG. Eso ya, el entendimiento y el recibimiento de la enseñanza lo hemos hecho en el año 2022. Y ese día, 7 de octubre, este grupo Hamas asesinó a 1,200 judíos en un solo día. Y en el transcurso de los meses, hasta recientemente mayo, tanto Hamas como Hezbollah han hecho sus propias guerras. Usted sabe que Hezbollah está al norte del límite de Israel y el grupo Hamas está al sur, prácticamente en Gaza. Ahí estaba ese grupo Hamas, y en el Líbano, al sur del Líbano, ahí estaba concentrado el grupo de Hezbollah. Y comenzaron norte y sur a enviarles cohetes artesanales y algunos misiles a Israel. Pero en algún momento, como hemos dicho, se tenía que manifestar GOG. Y GOG, que es Irán, se manifestó este viernes 13 de junio. Ya en directo, ya no usó a sus grupos terroristas. Hasta este momento de hoy, 22 de junio, la información que he podido tener, Irán ha lanzado 400 misiles balísticos. Para que usted tenga una idea, un misil balístico tiene casi de 7 a 8 metros de largo y tiene potencias en su cabeza nuclear intensa y viaja hasta 2,000 kilómetros. Eso permitió que llegara a Israel, pero gracias a Dios, la riqueza tecnológica que Dios le ha dado a este pueblo, el Dios de Israel,
a través de 3 tecnologías antiaéreas, de esos casi 400 misiles. Si usted se imagina, hermano amado, 400 misiles balísticos en una nación, la desaparece. Pero esta tecnología ha ocasionado, sí, algunos pequeños daños, no como las noticias de hoy. A veces la inteligencia artificial es muy interesante, es muy interesante, y a veces para que los que describen en sus canales YouTube, a fin de que tengan me gusta, ya usted se imagina todos los titulares que ponen, o las propias noticias aquí en Latinoamérica, que indudablemente tiene un origen antisemita. Y mire, en esta, a las 6:35 p.m., ¿por qué le comento esto? Es para ubicarnos, según las escrituras, qué nos dice la Biblia de todo este tema de hoy. Porque se tejen y están apareciendo muchísimos líderes religiosos y cristianos, inclusive, con tal o cual tema, y indudablemente el cristiano, el creyente, ¿cuál toma? Es indudable, como ya hemos comentado, el sistema babilónico está en marcha. Pero ahí está, cuando hay, como dije al principio, cuando hay un volverse a Dios sincero. Dios, Jesús, conoce nuestro corazón. No podemos engañarle a nadie, ni a nuestro Padre, ni a Jesús nuestro Mesías, ni al Espíritu Santo. Se puede religiosamente invadir el alma de una persona, pero Dios, Jesús y el Espíritu Santo conoce el corazón. Entonces, y hablan sus doctrinas, sus enseñanzas, sus teologías, indudablemente fuera del contexto. Y ayer sábado eran las 6:35 de la tarde, hora de Perú, 2:35 AM, hora en Israel, ya de madrugada, cuando veo, porque estoy inscrito en un canal bien interesante, el ejército de los Estados Unidos y el ejército de Israel juntamente destruyeron en 5 minutos 3 centros nucleares. Sí, ustedes saben que Irán, cuando uno ve ese régimen de los ayatolá, tienen odio a Israel, tienen odio a los Estados Unidos y a todo aquel que sea gentil, porque quieren prevalecer. Creo que ya en algún momento le di algunos datos de presencia en Europa, de presencia en América Latina, y sobre todo hoy es muy, muy evidente en algunos países ahí en Centroamérica, inclusive en Sudamérica. No es el tema, pero para que usted tenga conocimiento de ello. Y indudablemente el afán de este Irán, que es Gog, es de conquistar. Ese es su plan, y de destruir, ¿no? Este acontecimiento, hermano amado, tiene que ser bien, y vuelvo a repetir, bien entendido. Sobre todo en esta última hora de los días postreros. Ya en una ocasión les di en detalle
los días postreros tienen 3 niveles, pero cuando me refiero a la última hora de los días postreros, estamos hablando de algunos años anteriores, algunos, no decenas ni cientos, de algunos años anteriores a la manifestación de los 2 grandes eventos de Mateo 24. ¿Cuáles son esos 2 grandes eventos? La gran tribulación y el gran juicio de Dios, que ya el Señor nos permitió enseñar y lo tocamos en algunas veces el año 2023. Visite usted, hermano amado, ahí el canal de ministerio, año 2023, ahí están todas las enseñanzas. Entonces, tenemos que ser, el profeta Daniel dice que tenemos que ser buenos y entendidos. Y esta última generación, porque es la última generación, ya no va a haber otra generación. ¿Cuántos años tiene la generación? Eso también lo hemos enseñado, a partir de cuándo. Y de acuerdo a las escrituras, ¿no? Acá no hay doctrina, no hay teología. Acá le voy a decir una cosa, hermano amado, no tengo cobertura de ningún líder de Occidente. De ninguno. Ya eso creo que en algún momento sí tenemos mucha amistad con aquella remanente de pastores judíos mesiánicos verdaderos que ya comenzaron a encenderse ahí en Jerusalén. En todo este contexto, el creyente gentil que somos nosotros, tenemos que saber ubicarnos, en qué tiempo estamos y en qué momento nos encontramos, a fin de que de no ser faltos de conocimiento. Quiero decirte una cosa frente a este evento que inició este viernes 13, esta guerra de Irán en contra de Israel. Muchos dicen, y aquí quiero hacer un break, muchos dicen Israel lo empezó. Hermanos amados, cuando uno no está bien informado, ustedes saben que en Jerusalén hay una parte que le corresponde ilegalmente a palestinos. Ya les dije quiénes son los palestinos, no es tema de ahora. Y que el gobierno de Israel, por el momento, autoriza esa ilegalidad. Y esos palestinos tienen mucho contacto con el grupo Hamas. Hermano Mao, si usted comienza a investigar, se va a dar cuenta que el terrorismo interno en Israel es una cosa increíble. Era como el pan de cada día, es el pan de cada día. ¿Y quién lo ocasiona? Hamas, que es el grupo terrorista de Irán, y los palestinos que están ahí, a pesar que Israel los atiende en sus hospitales de última tecnología, les da trabajo. Inclusive habían grupos palestinos de Gaza que les autorizaban ingreso por trabajo. Ahora está suspendido por este tema coyuntural. Entonces, no es que recientemente Irán, a través de sus grupos terroristas, les ataque. Ha sido todo un terrorismo interno de muchísimos años. Muchísimos años. Lo que pasa que no es noticia para los canales. No es noticia para los canales. Hay un antisemitismo, hermanos amados, escondido y con excusa, ¿no? Que vamos a estar hablando algo también. Pero quiero decirles algo. Que Dios, nuestro Padre Celestial, Yahweh, Él no va a estar quieto. Él no va a parar.
que por el amor de Israel va a surgir su justicia como la luz. Y en Jerusalén, su salvación, la de Dios indudablemente, se va a encender como la antorcha. Ese es el plan de Dios. Siempre el plan de Dios, hermanos amados, para todos los que creemos verdaderamente en Dios y sabemos de su poder, sabemos de su omnisciencia, de su omnipresencia, sabemos, a pesar que se sabe que es un guerrero, dice, por eso le dicen Yahweh, el Dios de los ejércitos del cielo, indudablemente. Pero el plan de Dios siempre va a estar por encima de noticias like, me gusta, me encanta, etcétera, siempre por encima de eso y por las noticias del mundo. ¿Quién contra Dios Yahweh? Eso es lo que nos dice Isaías 62. Vamos a leer los 3 primeros versículos. Esta es promesa del Dios en el cual usted cree y yo creo. Que resulta un poco, a veces, algunos dirán, pero no puedo creer, pero estoy viendo esto. ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo lo que hace el hombre? ¿O tienes que comenzar a ver lo que Dios promete a su pueblo? Dice, ya nosotros sabemos que cuando la Escritura habla en algún momento, Sión se refiere a Israel. Isaías 62, los 3 primeros versículos. Tome nota, léalo, medítalo, dígale, Señor, revélame, hazme entender, para no estar escuchando noticias o alguien pensando Israel desaparece y escuchaba ahora en la mañana por ahí un comentario, todo Israel se ha ido al desierto, dice la gente. Y así, hermanos amados, lo que pasa es que quieren que le vean su video para seguramente ganar dinero. Para monetizar. Gracias, hijo. Ese es el término. La gente le gusta eso. Bueno, es su amor primero. Isaías 62, 3 primeros versículos. Por amor de Sión no callaré. Y por amor de Jerusalén no me quedaré quieto hasta que surja su justicia como la luz y su salvación se encienda como antorcha. Dígame usted si desaparece Israel, según algunos, ¿qué pasa con esta promesa? Dios es un Dios de pactos, hermanos amados. Es el creador de todo. Versículo 2. Entonces las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria. Y te llamarán con un nombre nuevo, el cual la boca de Yahweh determinará. Y serás corona de esplendor en la mano de Yahweh y diadema real en la palma de tu Dios. Quiero hacer una breve reflexión antes de ingresar a las 5 fases del reloj de Dios que es Israel. Hemos leído Isaías 62, 3 versículos. La iglesia de Cristo de hoy tiene la misma Biblia que yo tengo. Sí, y tengo que hacerles una exhortación a muchos de ellos. Muchos. No sé si estará usted ahí, hermano, en el canal que esté viendo, pero no apague el video. Esto lo va a levantar. Tenemos la misma Biblia.
dice esto, lo que les he leído. Pero a pesar de ello, escucha unos comentarios entre ustedes, porque acá en la congregación que pastoreo está bien claro el tema, pero usted seguramente en sus alrededores, espero que usted no, ven y dicen, pero Israel, ¿por qué ataca hospitales, hacen morir a niños y va creciendo? ¿Saben qué, hermanos amados? Y tengo que decirles, el antisemitismo. Es que no saben qué es Gaza, qué es un palestino, cómo se originan. No les han enseñado. Y dice pues que por falta de conocimiento el pueblo se pierde. Sí, se pierde. Entonces, esa falta de conocimiento, uno escucha, ¿no? Y, y nos comentan también que hay inclusive iglesias de Cristo que tienen ese comentario y que hoy, como Irán está atacando a Israel, dicen, bueno, pues se lo merece. Y yo digo, Señor, ten misericordia de estas personas. Sus líderes, quienes los edifican, seguramente no conocen este pasaje. Y como hoy hay tanta hierba, digamos, mala en el Internet, ¿qué está comiendo el creyente de hoy? Como tocaremos otros pasajes en este tema que hoy les voy a compartir. Hoy hay naciones, hermanos amados, que ya tomaron su posición en contra de Israel. En estos días, ya la ONU en contra de Israel. Y, hermano amado, es un tema como en una organización se le puede dar más crédito a un país terrorista que a un país que se defiende, que es Israel. El antisemitismo, como dije en algún momento, se está manifestando. Hay creyentes, hay no creyentes, hay naciones que ya están tomando su posición en estos 5 años y que crecerá. Posición que lo estamos viendo lamentablemente. No es un tema desconocido, lamentablemente. Ahora vamos al tema, a fin de que podamos ver el momento actual de Israel y cuál es el efecto en la iglesia de hoy y en las naciones. Tome nota, hay 5 fases del reloj de Dios, es decir, de Israel. Fase 1. Levántate y resplandece Israel. Voy a leer 2 pasajes que es un error que la iglesia de Cristo lo tome para ellos, porque no es para la iglesia de Cristo. Es único y exclusivo para Israel de hoy y para la Israel que como nación fue reconocida en mayo de 1948. Isaías 60,
Vamos a leer los 5 primeros versículos, del 1 al 5. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Yahweh resplandecerá sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad las naciones. Pero Yahweh resplandecerá sobre ti y será vista en ti su gloria. Entonces las naciones acudirán a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Alza tus ojos alrededor de ti y observa que todos ellos se reúnen y acuden a ti. Tus hijos vendrán desde lejos y tus hijas serán criadas en cunas. Entonces verás y resplandecerás, te regocijarás y tu corazón se ensanchará. Pues la abundancia del mar retornará a ti y la riqueza de las naciones llegará a ti. Vuelvo a leerlo 2 o 3 veces y después mediten lo que le voy a decir. Isaías 66, versículo 8. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Por qué? Dará a luz la tierra en un solo día. Cuando habla de tierra, está hablando de Israel. Aquí en la congregación eso ya lo hemos estudiado. Cuando los profetas hablan de tierra, según el contexto, está hablando de Israel, pero a veces cuando dice naciones, ya está hablando de las naciones. ¿Dará a luz la tierra de Israel en un solo día? Otra pregunta. ¿Nacerá una nación en una hora? Pues Sión, Israel, tuvo dolores de parto y dio a luz a sus hijos. ¿Cuándo comenzó a cumplirse estas profecías del profeta? El 14 de mayo de 1948 inició los primeros pasos de la promesa de Dios que hemos leído. Y antes de 24 horas, Israel fue reconocida como nación por la ONU, la que hoy, en estos días, está en contra de Israel. Si pudiera, la sacara. Si pudiera. Dice, y comenzó a resplandecer, aún en medio de comienzos de densa oscuridad. Sí, porque no, antes que cumpliera las 24 horas, no sé si usted sabrá, 5 países árabes quisieron entrar nuevamente a Jerusalén. Fueron atacados, ni cumplieron las 24 horas. La ONU, cuando tuvieron todas las aceptaciones ahí, léalo, está en Google, de ese año, la aprobación de Israel como nación fue en una hora. Impresionante, hermanos amados, impresionante. Por eso dice, ¿dará a luz la tierra en un solo día? Sí, en un solo día Israel fue reconocida como nación, dando el inicio al cumplimiento de lo que el profeta Isaías profetizó. Fase 2. La fase 2 ya tiene que ver con una parte de lo que decía el profeta Isaías, ¿no? Sobre todo con este tema que está en el versículo 4 de 60, ¿no? Que vendrán tus hijos desde lejos. Ya nosotros sabemos
que el año 70, cuando Jerusalén fue quemado y su templo, comenzó la diáspora. Pero esta no existió ni un solo judío el año 136, 137 después de Cristo. Allí no había ni un solo judío en Israel. Fue el momento que los palestinos, que son los filisteos que estaban en Gaza, aprovecharon y se fueron al norte de Jerusalén y tomaron una zona. Eso ya les prediqué en su momento, que hasta ahora siguen por ahí ilegalmente. Entonces, el retorno de los judíos. ¿Cuándo comienza el retorno de los judíos? Ya hemos visto, apenas Israel es reconocida como nación. 14 de mayo de 1948. ¿Cuántos siglos? ¿Cuántos siglos, hermanos amados? Pero ¿sabe qué? Dios siempre cumple sus promesas. Y para todo evento y momento, siempre hay un objetivo, que como veremos más adelante. Fase 2. El retorno de los judíos. Voy a leerte un par de pasajes que aquí en la congregación ya lo hemos leído. De repente usted es bueno que lo tome nota, hermano del canal. Ezequiel 34. Y vamos a leer del versículo 11 al 15. Así dice el Señor de señores. He aquí que yo mismo buscaré a mis ovejas y yo las cuidaré. Como pastor que cuida de su rebaño en el día de una violenta tempestad. Del mismo modo yo cuidaré a mis ovejas y las recogeré de todas las tierras a las cuales habían sido dispersadas en día nublado y de densa oscuridad. Esto no es una promesa para el gentil, porque el gentil nunca fue dispersado. Si fue peruano, siguió siendo peruano. Si fue uruguayo, pues siguió siendo uruguayo. Salvo que quiso ser un inmigrante, ¿no? Pero legal. 13. Las sacaré de las naciones, las recogeré de las ciudades y las traeré a su propia tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, por los valles y por todo lugar habitado de la tierra. En lugares de buenos pastos las apacentaré en los altos montes. De Israel estará su redil. Allí se echarán en buen redil y apacentarán en suculentos pastos en los montes de Israel. Yo apacentaré a mis ovejas y yo las haré reposar, declara el Señor de señores. Jeremías 23. Esto nos da ya una claridad a quienes Dios busca. ¿A qué hijos de Israel? Jeremías 23, versículo 3 y 4. Pero yo mismo recogeré al remanente de mis ovejas, de todos los lugares a donde las había dispersado. Vi que interesante leer que las había dispersado, Dios mismo dispersó. Y eso no olvide por qué los dispersó, que más adelante vamos a ver el por qué los dispersó. Y cuando lo entienda, va usted a amar y bendecir a Israel. Ha dado donde las había dispersado y las traeré de vuelta a sus montes. Allí crecerán y se multiplicarán. Les pondré pastores que las apacienten
y ya no tendrán temor, ni serán dispersadas, ni se extraviarán, declara Yahweh. Hoy hay verdaderos, escuche bien, pastores judíos mesiánicos, verdaderos. No judaizan, no judaizan. Son así como los apóstoles, como el grupo de ancianos que había en la Jerusalén del tiempo del libro de los Hechos, donde le voy a dar un dato, porque ahí voy a llegar. El líder, el anciano mayor, era el hermano de Jesús. Aquí en Occidente se le dice Santiago, pero en Jerusalén su nombre hebreo es Jacob. Ese es su nombre verdadero. Desde mayo de 1948, el Señor de Señores comenzó a recoger al remanente de los hijos de la casa de Israel, de aquellas naciones donde Dios los dispersó. Ahora están volviendo a su tierra, ¿no?, de diversos lugares. Aun cuando Israel hoy está, como dice Isaías 60, en tinieblas. Sí, todavía hay tinieblas. Todavía hay mucho judaísmo. Y densa oscuridad en las naciones. Hermano amado, las naciones están en densa oscuridad y cada vez se va a hacer más denso. Y en medio de ese escenario, Dios está recogiendo a sus ovejas, cumpliendo Isaías 60. Y quiero decirles algo. ¿Por qué será que Dios tiene que hacer algo, ¿no? Y después llega para su salvación, como les dije hace un momento, ya Israel en estos momentos está más tranquilo, porque ya no hay ninguna bomba atómica amenazante de Irán, porque sus 3 centros nucleares han sido destruidos. No quiero darle muchos detalles, pero me impresionó. Fueron 6 proyectiles que llegan, hermano amado, a 60 metros de la superficie de la Tierra, así sea la roca más dura. Impresionante la tecnología, impresionante. Y como estos búnker nucleares estaban a 30, 40 metros, hasta ahí les llegó. Pero bueno, en este escenario de la guerra de Irán contra Israel, tuve información por medio de, hay una página, Enlace Judío, que aviones de líneas aéreas privadas de Israel habían comenzado a ir a diversas naciones. Con la finalidad, habían judíos que estaban solicitando volver a Israel, cumpliéndose el retorno de los judíos. Y en ese avión, en solo ese avión que aterrizó el día sábado, habían 100 judíos. Y ese avión partía. Varios aviones ya han ido y están recogiendo en varios países a los judíos. Los judíos volviendo a su tierra. Hermano amado, fase 3. Esta le va a gustar más. A mí es la que me gusta más. Fase 3. No hay un término por ahí, aunque no sé mucho de inglés. Break Munich. Ahí que significa último minuto. Pero bueno.
Ya para el que sabe inglés me debe entender. El florecimiento de Israel, fase 3. Vamos a leer aquí un par de pasajes, Isaías 35, versículo 1. Búsquelo. Son 2 pasajes, hermano amado. ¿A quién le va a creer usted? ¿Al hombre y sus noticias, al hombre y su doctrina, o al Dios de Israel? Isaías 35:1 dice: el desierto sediento se gozará, se regocijará la planicie y florecerá como el azafrán. Esta palabra florecerá también significa reverdecer. Ahora vamos a leer Oseas capítulo 14. Vamos a leer 2 versículos, el 5 y el 6. Dice: como rocío seré para Israel. ¿Quién está hablando? No es el Dios de Israel. Está diciendo, como un rocío seré para Israel. Y él florecerá como lirio y como los cedros del Líbano. Echará sus raíces. Este versículo 6, hermano amado, tiene que ver mucho con la Israel espiritual, que ya la congregación sabe que es. Le animo, búsquenos ahí en el canal de ministerio. Estamos en la serie de este año, ¿no? Busque ahí en la lista, menú, Evangelio del Reino 2025. Ahí usted va a encontrar el tema o la serie que hemos iniciado, y es justo en la parte 2 en que estamos hablando sobre la Israel espiritual. Edifíquese, hermano del canal. Versículo 6 de Oseas 14. Brotarán sus altas ramas y vendrán a ser como el olivo, cuyo fruto es deseable, y su aroma será como el de los cedros del Líbano. Hermano amado, actualmente Israel no solo está floreciendo. Tel Aviv, Jerusalén, las ciudades más importantes, y Haifa. Hermano amado, busque en el YouTube y haga un paseo virtual por estas ciudades. Oye, hermano amado, limpia sus ciudades. Unos rascacielos en pleno desierto, porque usted sabe que Israel está en pleno desierto, ¿no? Es una cosa impresionante. Unos rascacielos, hermanos amados, impresionante. Y se ven construcciones que siguen haciendo. Y no solamente está floreciendo en sus jardines, en sus valles y en su economía, ¿no? Ya les dije en cuanto a su economía, por eso que usted no sé si sabrá, hermano del canal, que Israel, un país tan pequeño, es la primera potencia económica en el Medio Oriente. Usted ve Arabia, tremendo. Israel es 4 veces la economía de Arabia. Si usted no lo sabe, investigue y se va a dar cuenta. Y 8 veces la economía de Irán. Por eso el apetito, ¿no? Hay un apetito ahí de los iraníes, no del pueblo, ¿eh? Porque no sé si usted sabrá que los yihadistas tomaron Irán, y que es un grupo extremista del Islam, ¿no? Y lamentablemente tomaron Irán y los tienen sometidos, ¿no? Aunque tienen su grupo, pues, ¿no? Como en toda nación que
a fin de no perder, sabe Dios qué, se afilian al partido de terror, a la política del terror, para seguramente recibir, aunque sea poco, para ellos. Pero hay otro grupo que no. Sí, Israel es la primera potencia económica. ¿Y qué ha demostrado en esta guerra contra Irán? Tiene, y reconocido por diversos especialistas, tienen el ejército más potente del Medio Oriente. Increíble, hermanos. Y su tecnología. Lo que les hablaba hace un rato sobre más de 400 misiles le ha enviado Irán. Y como sí, han caído algunos. A la fecha hay 20 fallecidos y un poquito más de 400 heridos. Sí, pero no es como la inteligencia artificial de algunos periodistas o algunos que tienen su canal y hacen una serie de artificios como para que le hagan like y etcétera, ¿no? Y como hace un ratito me dio el dato mi hijo, es para que moneticen. Ok, ese ya es su problema de ellos. Ok. No solamente Israel está reverdeciendo en esas áreas, sino que también, hermanos amados, quiero decirles, ha reiniciado algo que se había suspendido: la construcción de la Israel espiritual. Cuando Jesús, nuestro Mesías, y esto ya lo he enseñado, ahí donde le dije, hermano del canal, vaya usted a este dato que le di, de la serie de este año. Cuando Jesús el Mesías resucitó, había una finalidad. Sucedió el Pentecostés y comenzó el inicio de la construcción de la Israel espiritual, donde los creyentes redentivos judíos de ese tiempo y los que se han reiniciado recientemente, mire cuántos siglos de suspensión de ese crecimiento, ya les dije el porqué hace un rato, la diáspora, recientemente, le digo recientemente, se ha reiniciado la construcción de la Israel espiritual. Hoy, y la Israel espiritual tiene dos ramas. El árbol de olivo, que hace un rato vimos en Oseas, en el versículo 6 del 14, que dice, y brotarán sus altas ramas. Y el gentil creyente es rama silvestre. Es la menor rama, pero la más alta es lo que ha empezado a reconstruirse, la Israel espiritual, desde Jerusalén. Allí, hermanos amados, hay todavía congregaciones pequeñas de judíos mesiánicos que han aceptado a Jesús y han comenzado a buscar. Así se hicieron algunos pastores, ya muy pocos todavía, y ellos están comenzando ya a viajar. ¿Y qué están haciendo con eso? Y esto seguramente va a ser un poco impresionante, chocante para usted, hermano del canal. Aquí en la congregación ya lo tenemos muy claro eso. Ha comenzado recientemente, en estos 3, 4, 5, 6 años, seguramente, el reinicio de la construcción de la Israel espiritual. Es decir, nuevamente las naciones
a las cuales están yendo estos pastores. Uno es de habla castellana, otro de habla inglesa. Nuevamente ¿qué están haciendo? Están bendiciendo a algunas naciones por el momento en llevar el conocimiento de la palabra de Dios desde Jerusalén, Israel, hasta los confines de la tierra, cumpliéndose nuevamente lo que Jesús, el Mesías, les dijo a sus apóstoles. Hechos 1:8. Tome nota. Este es un principio, lo que le voy a decir, hermano amado. La congregación ya lo sabe. Este es un principio que ningún hombre y ninguna doctrina puede romperlo ni transgredirlo. ¿Qué les dijo Jesús a sus apóstoles y a sus discípulos? En Hechos 1:8. Y serán mis testigos. En Jerusalén. Tenían que comenzar en Jerusalén como hoy lo vienen haciendo. ¿Y qué más dice Hechos 1:8? Hasta los confines de la tierra. El conocimiento de la palabra de Dios verdadera y correcta ha comenzado a salir desde Jerusalén porque hay testigos que se han levantado. Hay pequeñas congregaciones que se han levantado. Hermano amado, veía que la congregación de mi amigo, del pastor Eduardo, allá en Jerusalén, ha comenzado a crecer. Y veía también de dos testimonios grabados cuando un judío creyente hoy en el Mesías, que había sido drogadicto allá, le estoy hablando en Jerusalén, estaba en las drogas, aceptó a Jesús, pero lo que les voy a compartir es que en ese momento él estaba compartiendo el evangelio a un soldado. Y ese soldado, hermano amado, impresionante. Yo me quedé impresionado. No había visto así como un judío mesiánico compartir el evangelio. Tienes que conocer la Torá para predicarle a un judío. Tienes que conocer sobre todo el evangelio para predicarle al judío. No es fácil predicarle a un judío, porque el judío desde temprana edad es enseñado en el antiguo pacto, en la Torá, y nace en el judaísmo, porque la religión de Israel es el judaísmo. Salir de eso, esa es la tiniebla de Israel que les hablabas. Y en ese contexto, Dios levanta judíos mesiánicos verdaderos. Fase 4. Ya estamos llegando a la fase en la cual hoy se encuentra Israel. Fase 4. Unidad de la casa de Israel. Unidad de la casa de Israel. Fase 4. Tome nota, vamos a leer, busque en su Biblia, fuera tan amable, Ezequiel 37. O tome nota, y si lo tiene rápidamente, lo ha buscado, póngale ahí, no sé, algo. Ezequiel 37, versículo de 21 al 22. Y diles, hoy les digo, así dice el Señor de señores, he aquí que yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones
¿A dónde fueron? Los recogeré y los traeré a su propia tierra. ¿Cuál tierra? Israel. 22. Haré de ellos una sola nación en la tierra. O sea, en Israel. En los montes de Israel habrá un solo rey para todos ellos. Está hablando de el Mesías. Y nunca más serán dos naciones, ni estarán divididas en dos reinos. Hermano amado, aunque el pueblo de Israel recientemente tiene conflictos políticos, es como alguna nación en Occidente, porque hay tinieblas sobre Israel, como dice Isaías 60. Pero en medio de eso está levantándose y está resplandeciendo, como hemos visto. Tiene conflictos internos como externos, y también hay desafíos. Pero la unidad, escuche bien, la unidad de los hijos de Israel es incomparable, hermanos amados. Incomparable. Como lo están demostrando en estos ataques que le viene haciendo Irak, quien es Gog. Y esta unidad, hermanos amados, es clave para el reloj profético de Dios. Usted no escucha noticias, si queremos ponerlo en el contexto de la guerra de Irán. Hoy se han levantado grupos en contra del gobierno político que hay en Irán. Sí, he visto recientemente, están levantados en contra de ellos. Y hasta inclusive algunos, los que no forman parte de ese grupo allegado al régimen de los ayatollah en Irán, dicen, bravo Israel. ¿Por qué? Porque quieren salir de ese gobierno terrorista y dominador, donde prácticamente, sí, escuche bien, un poco más del 70% de los ingresos que tiene Irán los destina al armamento y a financiar a sus grupos terroristas o cualquier plan en contra de Israel y en contra de Estados Unidos, o capturar naciones, como ya capturó aquí en Centroamérica y en Sudamérica algunas. Hermanos amados, fase 5. Llegamos a la fase 5, que es la fase que hoy está viviendo Israel. Esta fase 5 le hemos dado como tema. La casa de Israel esperan la gracia y verán al Mesías. El año pasado, en septiembre del 2024, les compartí el nuevo año espiritual. Puede verlo usted, hermano, también de ahí del canal, el año pasado, mes de septiembre. Y el calendario hebreo nos indicaba que iniciábamos el año 5785. Hoy en Israel es ese año, pero para nosotros es un año espiritual. 5785. Para nosotros es el 2025, que recién empezó en enero. Para ellos empezó en septiembre de 2024.
Pero el significado de este número 5 es de mucha importancia, hermanos amados. Este número 5 tiene como significado en el hebreo, porque hay que entenderlo en el hebreo, significa gracia, aliento de vida y revelación. Y es la palabra Hei. Y Hei también es conocida ahí en el hebreo como aquí, H-E, aquí, que significa esta palabra aquí, esto es lo que va a suceder. Y que el hebreo interpreta este aquí como que es una manifestación divina que trae transformación y cambios. Entendimos cuando enseñamos en septiembre este tema, que venía en estos próximos 5 años, desde 2025 al 2029, 5 años de transformación y de cambios en la vida de la creación, en la humanidad y en la iglesia. Hemos dicho que Hei, que es el número 5, significa gracia. Gracia. No olviden ese significado. Y gracia significa en el hebreo misericordia, bondad y favor. Vamos a leer 2 pasajes. Zacarías 12, versículo 10. Búsquelo. Zacarías 12, versículo 10. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de misericordia. ¿Por qué? Aquí viene. Entonces me verán a mí, a quien traspasaron. A Jesús, el Mesías. Y llorarán por causa de él, como quien llora por su único hijo. Llorarán a causa de él como quien llora por un primogénito. Oseas, capítulo 3, versículo 5. Luego, los hijos de Israel se arrepentirán y buscarán a Yahweh su Dios y a David su rey. Y en los últimos días, ellos conocerán a Yahweh y su misericordia, es decir, la gracia, el espíritu de gracia, el don de la salvación. ¿Se acuerdan lo que leímos al principio? Que Dios no iba a estar quieto, no iba a parar hasta que en Jerusalén se encienda la antorcha de salvación y en Israel su justicia, por amor de ellos. Hermanos amados, esto es lo que hoy está viviendo Israel en estos días. Esa ceguera parcial de corazón del cual nos habla el apóstol Pablo en Romanos 11 ha comenzado a desaparecer. ¿Por qué? Porque hay judíos que les ha llegado esa gracia, ese espíritu de gracia, esa misericordia, empiezan y están comenzando a vivir Zacarías 12:10. Judíos, pero usted dirá, dice ahí, entonces me verán a mí. No sé, amado hermano, cómo será la experiencia de ellos. No puedo decirle cuál es la experiencia de ellos,
indudablemente que lo verán en el espíritu, y en ese momento de sensibilidad se darán cuenta que Israel traspasó a quien era el Rey de Reyes. Y van a llorar, van a venir con un arrepentimiento, hermanos amados, tan sincero que lo van a reconocer. ¿Qué es lo que viene pasando? Y esto que viene sucediendo, este desaparecer de la ceguera parcial de corazón en Israel por el espíritu de gracia que Dios está derramando en ellos, hay un impacto, hay un efecto en la iglesia y en las naciones. Hay un impacto. ¿Cuál es ese impacto? Sí, alegrémonos porque el judío, Dios les está poniendo espíritu de gracia, Él mismo, a fin que reconozcan a Jesús como su Mesías y lloren, porque Israel crucificó a su Mesías. Debe ser intenso ese momento, hermanos. Yo no sé cómo será el momento en que reciben a Jesús. No he escuchado testimonios, pero ahí está, así es como se dan cuenta. Pero hay un efecto de balanza que no había. Y el efecto de balanza es que la oportunidad, escuche bien, de los gentiles creyentes, sí, los gentiles creyentes, y de los gentiles de entrar a la Israel espiritual se está cerrando. Sí, porque en la medida que hayan más judíos creyentes, más Jerusalén espiritual, acá están los gentiles creyentes y los gentiles, es decir, cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes, gentiles. En la medida que vaya creciendo, aumentando más judíos, va disminuyendo el acceso del creyente gentil y del gentil a la Israel espiritual. Ya les he dicho que en la Israel espiritual está la Jerusalén espiritual, que es la rama natural, los judíos creyentes, verdaderos, y los gentiles creyentes, o la rama silvestre, como le pone el nombre el apóstol Pablo. Justo vamos a leer. Romanos 11, versículo 25. Esto lo hemos leído tanto aquí en la congregación. Deseo, pues, hermanos míos, que conozcan este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que ha venido a Israel ceguera parcial de corazón, hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. ¿Y qué gentiles ingresarán? Los gentiles creyentes de hoy, los gentiles que no son creyentes. Ahí tiene que haber un remanente. No es que porque el gentil creyente ya les dice, no, hermano, hay procesos que tienen que suceder y alguno de ellos hemos estado hablando hoy. Como por ejemplo, muchísimos de los creyentes gentiles de hoy piensan que Dios se ha divorciado de los hijos de Israel.
y que por eso lo han hecho desaparecer de sus enseñanzas, de las prédicas, del compartirlo. Desapareció Israel de las enseñanzas, cuando verdaderamente Israel, los hijos de Israel, tienen una posición que no se la dio el hombre, se la dio el Dios de Israel. Inclusive hoy muchos piensan que la iglesia de Cristo es la novia. Ese es otro tema también. No es la novia. Los que estamos llegando a ser la rama silvestre de la Israel espiritual, somos los invitados a la boda. No somos la novia. Eso también lo predicamos el año 2022. Miren, ¿quiénes son entonces los hijos de Israel? Romanos, el apóstol Pablo nos enseña y les enseña. Romanos capítulo 9, versículo del 4 al 6. ¿Qué son los hijos de Israel? A quienes pertenecen la adopción, la gloria, los pactos, la ley, el culto establecido en ella, las promesas, los patriarcas y por medio de quien apareció el Mesías en la carne, que es Dios sobre todas las cosas, a quien son nuestras alabanzas y nuestras bendiciones eternamente y para siempre. Amén, dice acá. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que pertenecen a Israel son Israel. No toda la población de hoy son israelitas. Y no todos los que son israelíes hoy son hijos de Israel. ¿Por qué? Hoy en Israel hay 3 a 4 etnias. Los israelitas, que son descendientes de la tribu de Dios, la tribu de Israel, pero la más conocida es la de los judíos. Hay también la etnia de los árabes, también viven árabes allí. Y hay otro grupo que, fíjese, bien interesante, armenios, los armenios. Es bien interesante su historia de los armenios. Hermanos amados, aquellos varones, aquellas mujeres israelitas, que por medio de Jesús el Mesías alcanzan salvación, que el Espíritu de gracia está en sus vidas por la misericordia de Dios, reciben las bendiciones de Abraham. Sí, el judaísmo no recibe las bendiciones de Abraham. No recibe. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces, cuando un judío es alcanzado por el Evangelio, llega a ser la Jerusalén espiritual, la rama natural, parte de la Israel espiritual. Y estos son los que reciben las bendiciones de Abraham. Y una de las bendiciones de Abraham es ser parte de los 144,000. ¿Se acuerda de Apocalipsis 7? Ahí está, revísenlo, también está en nuestro canal del ministerio, año 2022. Enseñanza del 2022. Daniel 12:1, ¿qué dice? En aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será tiempo de aflicción cual nunca ha habido desde los días de la antigüedad. Y en aquel tiempo algunos de los hijos de tu pueblo serán librados
todos aquellos que se hayan inscritos en el libro. Sí, pues, no todos los israelitas que son hijos de Israel, que son de la nación de Israel, van a ser librados de este pasaje del cual Daniel anuncia. Allí está anunciando los 3 años y medio finales de los 7 años del hombre de pecado, o conocido como el anticristo. Ahora, en los creyentes redentivos gentiles, también, así como en Israel ha reiniciado la construcción del árbol de olivo de la Israel espiritual, aquí también en Occidente. Y el creyente redentivo gentil somos hijos de Abraham y recibimos sus bendiciones por la fe. Sí, somos hijos de Abraham por la fe. ¿Quién dice eso? El apóstol Pablo. Gálatas 3:14. Para que la bendición de Abraham fuera sobre los gentiles por medio de Jesús el Mesías. Y nosotros recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Gálatas 3, versículo 6 al 7. Gálatas 3, versículos 6 y 7. Del mismo modo, Abraham creyó a Dios y le fue considerado como justicia. Por consiguiente, sepan que los que son de la fe, aleluya, los tales son hijos de Abraham. Por la fe somos hijos de Abraham. Y si somos hijos de Abraham, recibimos las bendiciones de Abraham. Por eso debemos practicar el derecho y debemos practicar la justicia de Dios Yahweh. En el libro de los Hechos hay un pasaje que está en Hechos 15, versículos 19 y 20. Ahí decía, ¿quién? El líder de los ancianos. Y estaban los apóstoles y ancianos, decía. Pero ¿quién era el líder de los ancianos? Un ratito, hermanos. Quiero ver aquí algo. Ya. El líder de los ancianos era Jacob, o Santiago, como se le conoce aquí en Occidente, el hermano de Jesús, el Mesías. Y él dijo, no acosen a los gentiles que se están volviendo a Dios. Lea ahí esas pautas. Es bien interesante. Donde no era necesario, porque ahí habían gente que decía, no, tienen que judaizarse primeramente el gentil, para que recién venga a Jesús. Pero Santiago, o Jacob, que es su nombre, acá más lo conocen como Santiago, al hermano de Jesús, miren, llegó a ser líder de los ancianos ahí en Jerusalén. Y los apóstoles era otro grupo, ¿no? Estaba Pedro y ahí reunido, estaba el apóstol Pablo también ahí, en esa reunión. Y le dijo, bueno, acá no hay que acosar a los gentiles. No tienen por qué judaizarse. No tienen por qué circuncidarse. No tienen por qué
suprimir algunas carnes, comidas, el brochó, no sé cómo le llaman, sino le dice, estas son las cosas. Y lo que sí tienen que seguir son las éticas y las conductas morales de la ley. Lo que siempre les he estado enseñando. Como dice el libro de Hebreos, sacrificio de la ley a un lado, pero sí debemos conservar, de acuerdo a la ley, nuestra relación familiar y nuestra relación con los demás. Es decir, ética y moral que está escrito en la ley. Ese debe ser nuestra manera de relacionarlo. Y es ahí como se manifiesta la justicia en nosotros. Porque ya les he dicho que justicia tiene que ver con el vivir los mandamientos y la ley de Dios. La rama natural del árbol de olivo, como ya les he explicado, que es la Jerusalén espiritual. Vamos al libro de los Romanos, epístola a los Romanos, capítulo 11. Ya estamos terminando. Versículos 11 y 12. Pregunto pues, ¿acaso tropezaron para caer? De ninguna manera, sino que por el tropiezo de ellos ha venido la salvación a los gentiles, para provocarlos a ellos a celos. Y si el tropiezo de ellos ha sido riqueza para el mundo y su fracaso riqueza para los gentiles, ¿cuánto más entonces será su plenitud? Cuando yo leo esto, hermanos amados, me entra un sentimiento un poco especial. Si Dios no hubiera puesto ceguera parcial en los judíos, ellos serían hoy la única Israel espiritual. Y nosotros hubiéramos estado condenados a la muerte eterna. Sí, esa es la realidad. Si es que el judío no hubiera tenido esa ceguera espiritual, como dice, hemos leído más arribita. Si no hubiéramos tenido, hermanos amados, esa ceguera parcial, porque es parcial, si no hubieran tenido ellos esa ceguera parcial, ni usted ni yo, que somos gentiles, creyentes, hubiéramos tenido el acceso a la Israel espiritual, que es justamente el pueblo de Dios destinado a la eternidad. Romanos 11, versículo 17 y 18. Y si algunas de las ramas fueron cortadas, y tú, gentil, creyente, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, o sea, en quienes judíos que no creyeron, porque hubieron judíos que creyeron, ahí tienes el apóstol Pablo, los apóstoles, los 120 y los que comenzaron, 5,000, 6,000, dicen la primera prédica que hizo el apóstol Pedro. Y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de lo mejor del olivo, ¿sí? No hagas alarde de ello para con las ramas, pero aunque hagas alarde de ello, no eres tú quien sustenta a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Cuando compartí, era la segunda parte de la serie que comenzamos este año, y lo digo impresionado porque un gentil
creyente hacía alarde de esto que te voy a comentar. Y puso un comentario cuando lo compartí en algún grupo. Decía, no, yo no soy de la Israel espiritual. Era un pastor. No soy de la Israel espiritual porque nosotros estamos haciendo más y hemos hecho más que Israel. Interesante, ¿no? Bueno, sin comentarios. En este contexto, hermanos amados, la puerta de los gentiles se está cerrando. Hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. La puerta de los gentiles, hermanos amados, se está cerrando. Israel está viviendo la última fase como reloj profético de Dios. Ya no hay más fase. Como reloj profético. O sea, algo que todavía no se cumplía, pero ya comenzó a cumplirse. La ceguera parcial de corazón está desapareciendo en Israel. Por lo tanto, la puerta para los creyentes gentiles verdaderos, porque hay es todo un tema ahí. ¿Quiénes son? Eso también lo hemos enseñado. Se está cerrando. Se está cerrando. El gentil creyente en alguna iglesia de Cristo aquí en Perú y en alguna ciudad, porque este video lo ven también en otros lugares, tienen que volverse a Dios con todo su corazón y con arrepentimiento sincero. Comenzar a recibir el conocimiento de la palabra de Dios que ya está viniendo desde Jerusalén. Algunos estamos siendo enseñados. Como les dije en el principio, de repente usted dirá, como a veces se estila en la tradición, ¿a qué comunidad pertenece usted? ¿Quién es su cobertura? Hermanos amados, no tengo ninguna cobertura occidental, pero sí tengo una gran amistad con dos pastores judíos mesiánicos verdaderos que recientemente se han levantado en Jerusalén y que pasaron durante 20 años en Jerusalén, como diríamos nosotros, la de Kiko y Paco. Bueno, hermanos amados, vuélvanse a Dios con todo su corazón y con arrepentimiento sincero. Mi Sandrita, la gerenta de videos. Que Dios me los bendiga, hermanos, ahí en el canal de ministerio. Yo me quedo todavía con los hermanos de la congregación.